Vulpecula, Fanfic G, capítulo 3. Diente por diente. Donghae no entendía del todo a Hyuche, en especial su repugnancia hacia su especie. Donghae siempre había pensado que ser un híbrido era una bendición. Humanos con mayores habilidades y sentidos desarrollados. ¿Cómo podría alguien quejarse? Hyuche no había hablado mucho después de revelar su oscuro secreto. El zorro no comprendía por qué, de todas las personas del mundo, decidió contárselo a Donghae. Los amigos se hacen con bastante tiempo de conocerse. Nunca había apresurado a abrirse a una persona con aquella ligereza. El silencio que estaba caminando junto a ellos los abrumaba, y de continuar así, alguno de los dos explotaría, por lo que Donghae pensó en un tema de conversación menos difícil que el anterior. En vista de que he ganado, ¿cuándo recibiré el premio? ¿Ah? Hyuk-chae miró de reojo y resopló. Por supuesto que no. Pero si he llegado primero antes que ese mastodonte apareciera. Mentira, estaba 5 centímetros más delante que tú. ¿De qué estás hablando? Te acercaste después de que cayera. Ha sido una diferencia mínima, pero incuestionable. Hyuk-chae se cruzó de brazos, torció la boca y chasqueó la lengua después de asimilarlo. Cuando he resbalado, terminé junto a ti, así que... ¿Un empate? Los ojos del zorro rojo se ampliaron con sorpresa y miedo. No, 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 no. Me niego a aceptar eso. Tiene que haber un ganador. Tienes que ser honesto. Es un empate. En cualquier caso, nadie obtendrá un premio, o ambos debemos hacerlo. Lo meditaron un poco. No obtener nada, no se podía decir que alguno estuviera de acuerdo con eso. Que fueran interrumpidos había sido una pena. Sin embargo, un trato era un trato, y ninguno iba a zafarse de él. Donghae suspiró y llevó una mano a su mejilla, imaginando cómo de doloroso sería. Pero que no se diga que era un cobarde. Había sido él quien había propuesto semejante locura, y un sordo no se arrepiente. Miró a Hyuk-chae y vio la misma expresión preocupada. Posiblemente pensaba lo mismo. Ambos asintieron dando por finalizado el acuerdo. Continuaron caminando por el bosque por un largo tiempo antes de que el cielo se tornara de color rosa. Entonces volvieron corriendo a casa. Así que, ¿es un diente verdadero del Lee Dong-hae? Inquirió por quinta vez Jung-woo, lleno de asombro e incredulidad. Hyuk-chae asintió, tomando el collar que colgaba orgullosamente de su cuello y admirando el blanco molar en él. ¿Entonces es cierto? ¿Ustedes apostaron esto? Yun-su rió estruendosamente. ¿Puedes mostrarnos su brillante dentadura, amigo? Hyuk-chae retrocedió. Así que es verdad. Donghae nos dijo que había arrebatado de tus rosadas encías un canino. Lo lleva como una pulsera de cuero negro. Hemos pensado que se trataba de una imitación, pero ahora entiendo por qué no has dicho palabra en 3 días. Sus mejillas se sonrojaron y bajó la mirada. Debió suponerlo. Debió saber que no sería el único hablando de su recompensa. Los chicos rieron como hienas, y se los habría dicho de no ser porque con solo abrir un poco la boca, la hilera de dientes superiores dolían como el infierno. Envidiaba a Dangel por tener un ligero malestar después del segundo día, mientras él seguía retorciéndose por las noches. ¿Cuál ha sido? Quiso saber Jung-woo. Seguramente pensaban que tendría un espacio vacío al frente, pero Donghae y él habían acordado que fuera discreto, por lo que nadie lo notaría a menos que abrieran su boca y se asomaran al fondo. Venga, Hugh, ¿no quieres apostar con nosotros nunca? ¿Por qué de pronto Donghae parece un más amigo que nosotros? Yuche rodó los ojos y golpeó el costado de Junsu. De nuevo, le habría gustado explicarles que el menor se pegaba a él como una lapa después de haberlo salvado en el río. No eran amigos, además, constantemente estaban teniendo pequeñas discusiones que los hacían todos menos cercanos. O eso quería creer. Déjalo, parece que no puede charlar hoy. Se burló Jungwoo, dirigiéndole una amable sonrisa. Nos vemos después, Hugh. Los vio alejarse de su casa, jugando como dos niños a empujarse, con una rudeza que casi envía a Junsu al suelo. Una vez solo, se recostó en el suelo de madera del porche.
con los brazos y piernas extendidas, cerrando los ojos. Días como ese se sentía un poco deprimido sin razón, aunque no solía decírselo a nadie excepto a su madre. Respiró profundamente el aire fresco que provenía de las altas montañas, encontrando en él una paz que nadie más podría darle. A veces quería correr lejos, escapar a los lugares más recónditos del bosque y vivir una vida natural, alejada de tantos problemas que solo los humanos son capaces de buscar. Días como ese se detenía a meditar, enlistando las ventajas de ser un animal y un hombre. Siempre llegaba a la misma conclusión. No importaba mientras fuera uno u otro, y no ambos a la vez. Un fenómeno. Eso decían los humanos, eso decían los cambiaformas, y es que no pertenecían a ninguno de ellos. También pensaba en su futuro, donde no quería seguir rodeado de otros zorros. Quería ser independiente y no darle cuentas a nadie de sus acciones. Quería ser él mismo sin que hubiera alguien más juzgándolo por ello. Escuchó pasos que se acercaban a donde estaba y luego identificó el aroma de Don G en la brisa. Resopló, sabiéndose de mal humor para recibir al chico. ¿Sigues quejumbroso? Don G rió quedamente y tomó lugar a su lado. Mi padre ha hecho un gran trabajo curando mi malestar, así que he traído un poco de su poción mágica. Hyuk-jae entreabrió los ojos, solo un poco interesado. Vio a Ángel sacándose del bolsillo un frasco mediano con una sustancia viscosa y de un color semejante al jugo de manzana. Sin embargo, dudaba que tuviera el mismo sabor. Venga, solo un trago y te haré sentir mejor. Cuando Don G se lo ofreció, negó repetidas veces con la cabeza. Vamos, solo tienes que dejarlo unos segundos en tu boca y luego puedes escupirlo. Vamos, Che. Miró dudoso y arrugó la nariz, sintiendo náuseas sin haber llegado a probarlo aún. Detestaba todos los medicamentos porque no había uno solo que no tuviera un sabor repugnante, pero no sabía si podría continuar soportando el dolor. Había tenido que limitarse con los alimentos y tenía mucha hambre todo el tiempo. Como quieras, solo pensé que podría hacer algo amable por ti una vez, dijo encogiéndose de hombros y estando a poco de guardar el frasco. Los ojos de Filcher se abrieron más y se irguió rápidamente. ¿Qué? ¿Lo quieres? Vaciló y asintió. Filcher le dio un gran trago, su rostro se compungió y sus mejillas se inflaron. Con bastante dificultad permitió que el líquido agrio recorriera su cavidad bucal y después de 15 segundos lo arrojó al césped. Horrible, exclamó. Pero ya estás hablando. Debes admitir que ha valido la pena. Ah, supongo. Volvieron al cómodo silencio que siempre rodeaba la casa. El hogar de Hyuche estaba oculto por una muralla de pinos que lo separaba de las otras casas de la comunidad. Si bien era agradable no ver los rostros de sus vecinos todo el tiempo, había algunos inconvenientes con vivir allí. Los gigantescos árboles impedían que el sol iluminara y calentara aquel pequeño espacio, por lo que muchos creían que era un poco sombrío. Doge se abrazó a sí mismo y encogió las piernas pegándolas a su pecho. Sintiendo frío de repente, solo llevaba una camiseta y los vellos de sus brazos se erizaron. ¿Podemos entrar? Yoche miró sobre su hombro la puerta y lo pensó 2 veces antes de responder. Quizás, pero no mucho tiempo. Se quitaron los zapatos en la entrada y los colocaron en un pequeño armario, en el corredor lleno de abrigos, paraguas y sombreros. Luego se dirigieron a la estancia. Danje le dio un vistazo a todo a su alrededor, concluyendo que era un sitio acogedor, pero le hacían falta un par de cosas, como una televisión, por ejemplo. En casa tenía un estéreo, 2 televisiones e incluso una consola de videojuegos. La casa de Hilche era rústica. La mesita de centro se trataba de un tronco tallado con figuras de zorros en todo su alrededor. Había una chimenea antigua a un costado y un candelabro pendiendo en el techo. ¿Quieres algo? Soda de manzana estará bien. No tengo. ¿Cola? No. ¿De limón? No.
Danje arcó una ceja. ¿Qué tienes entonces? Pudiste ofrecerme agua si no tienes nada más. Hay jugo de frutas natural y leche de fresas. ¿Leche de fresas? Prefiero el jugo ahora. Hyuche se fue a la cocina arrastrando los pies con desgana. No le gustaba invitar personas a la casa porque había que estar pendientes de sus necesidades y sonreír amablemente hasta que se fueran. Detestaba servir a otros y no poder hacer lo que hacía cuando estaba solo. Sin embargo, había permitido que Danje se quedara un rato. Aquí tienes, dijo entregándole una de las cajitas infantiles que guardaba celosamente en el refrigerador, lejos del alcance de Sora. Danje lo tomó con una sonrisa, pero de sus labios no salió un gracias. Es lindo, y esta alfombra es jodidamente suave. Frotó sus pies descalzos en ella. Es piel de conejo. ¿Qué? Danje dio un salto fuera del felpudo. ¿Qué te sucede? No voy a pisar a cientos de conejos a los que les han arrancado cruelmente la piel. Chuche lo observó por un largo minuto, intentando descifrar si estaba hablando en serio. Al final rió a carcajadas. Imposible. Un zorro sintiendo compasión por una criatura que naturalmente caza por diversión es un poco... No lo creo. Danje frunció el ceño, miró de nuevo la alfombra gris y sintió que algo se removía en su pecho. No puedo, una cosa es comerlos y otra muy diferente torturarlos para tenerlos como decoración. Es monstruoso incluso para mí. El mayor acalló su risa hasta volver a estar serio. Si te hace sentir mejor, en realidad es falsa. Mi hermana es alérgica al pelaje de los conejos. Un golpe llegó al brazo de Hirche con fuerza que le dejaría un hematoma. ¡Idiota! Ah, joder, mi conciencia estaba sufriendo pensando que había pisado un cadáver. No ha sido agradable. Danje quería parecer molesto, pero la enorme sonrisa de alivio en su rostro lo delataba. Ambos se sentaron en el sofá, bebiendo sus jugos sin el sorbete. Transcurridos unos minutos, Danje sintió curiosidad por dónde se encontraba la familia de Hyuk-che. Él le explicó sin muchos detalles que su madre había salido de la comunidad y Sora le gustaba vagar por ahí hasta la hora de la cena. ¿Dónde está tu padre? Supongo que en el mismo lugar que tu madre, respondió agrio, a lo que el zorro rojo sonrió. Era un tema delicado para ambos. La diferencia era que Donge no se sentía incómodo tratándolo. Los matrimonios entre híbridos zorros no funcionan bien, ¿eh? Hay muchas diferencias, en especial cuando alguno de los dos es un espíritu libre. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuándo harás una familia? Jugaba con la pajita de sus dedos. Hyuk-che torció los labios y murmuró distraído. "Ah, no haré una familia. ¿No? ¿Una pareja? Es difícil. Explícate", exigió Don G, bastante interesado. La naturaleza de las zorras es engañosa. Ellas piensan en sí mismas como yo lo hago. No me interesa atarme a alguien que al final siempre preferirá aquello que lo mantiene siendo libre. Una relación con alguien más o conmigo está destinada al fracaso. Así que planeas estar solo por siempre y acabar con tu descendencia cuando mueras. Sara tendrá hijos, muchos seguramente. Ella se encargará de conservar nuestro apellido en el mundo. Don rió, pero en el fondo estaba de acuerdo. Él tampoco creía en las relaciones largas y felices o las familias numerosas. Suficiente tenía cuidando de sí mismo. ¿Por qué se preocuparía por la vida de otro? Los zorros son más independientes que cualquiera, más astutos también. Alguien entró en ese momento. Una pequeña mujer con cabello rubio cenizo y llamativos ojos verdes que brillaban con picardía. Su boca y nariz eran idénticas a las de Hyuk-che, por lo que concluyó que se trataba de Sora. ¿Tienes compañía? No pensé que íbamos a recibir visitas. Aunque estaba tratando de sonreír amablemente, Dong supo que su presencia la ponía incómoda. Soy Little. Lo sé. ¿Están pasándolo bien?
Hyuk-jae suspiró y se levantó del sofá con la lentitud digna para un anciano. Se irá en un rato. Mientras tanto, iremos a mi habitación. Al escuchar aquello, la expresión tensa de Sora se relajó y sintió complacida. Tal parecía que el zorro no era el único que tenía problemas con compartir su espacio. Don G comenzó a preguntarse si esa era una característica especial de los zorros árticos de mármol. Subieron las escaleras de dos en dos y cruzaron un extenso corredor hacia la última puerta. La habitación de Hyuk-jae era estrecha, con una pequeña cama individual y encima varios estantes con todo tipo de objetos. Una pequeña ventana en un costado y en el techo de madera inclinado. Dong-hye tuvo que sentarse para permitir a Hyuk-jae moverse con libertad, y al pasar frente a él sus rodillas se rozaron. No me gustan los espacios vastos, mantengo todo en orden cuando es reducido, explicó luego de ver el rostro de desconcierto en el menor. También es incómodo, no cuando hay alguien más aquí. ¿Era cosa suya o estaba sugiriendo que se fuera? Río quedamente, puesto que no iba a irse a ninguna parte hasta que considerara que lo había hastiado lo suficiente. Es un poco oscuro. ¿También eres un amante de eso? Hyuk-jae se estiró para alcanzar el interruptor, encendiendo las farolas en las paredes. No recibimos muchas visitas, musitó recostándose en el mullido colchón. Me doy cuenta, tu hermana no estaba muy feliz de verme. No es eso. A ella le agrada a todo el mundo, solo que espera alejarse de todos cuando llegue aquí. No deberías tomarlo personal. Donge asintió lentamente. No podía evitar sentirse un poco falto de aire e inseguro teniendo a otro zorro tan cerca de él. No había experimentado algo semejante antes. Quizás el espacio era demasiado íntimo para dos chicos. ¿Qué tal si damos un paseo? No le gustaba recorrer la comunidad, porque lo hacían falta los pares de ojo que le observaban pasar con una curiosidad irritante. El atractivo color de los zorros rojos bajo las luces de otoño los hacía verse incluso más atractivos y hermosos, mientras que él, con sus simples blanco y negro, no cuadraba con el ambiente. Desgraciadamente, eso lo convertía en el centro de atención y aunque le gustaba un poco, había ocasiones en las que quería gruñir y mostrar las hileras de dientes afilados y letales. Posiblemente la gente también estaba interesada por el sujeto a su lado. Donge sonreía de oreja a oreja. La larga y un poco torcida cola se batía de lado a lado, a cada paso que daba, y guiñaba un ojo a las jovencitas encantadoras que iban encontrando en el camino. Típico de los zorros rojos, quiso decir al verlo galantear tan cínicamente, cuando en realidad no pretendía prestar su atención a nadie. Doug era un tipo con preferencia por lo entretenido y desafiante. Nada atraería su interés si no contaba con al menos un porcentaje de dificultad, y las zorras de allí no se negarían a los encantos del joven, así que Hyun-jae concluyó que solo complacía a su orgullo viendo sus rostros sonrojados o el brillo lascivo en sus miradas. No puedes evitarlo, ¿cierto? ¿De qué hablas? Donge le dio la cabeza, mirando genuinamente confundido. Hyun-jae no se lo explicó. No hacía falta que respondiera de todos modos. Continuaron así hasta alejarse de las casas, momento en que Donge volvió a ser el de siempre, cuando estaban solos. Un ciervo pastaba tranquilamente en los límites del bosque. Hasta notar su presencia. Los miró aterrorizado antes de dar un salto y escapar de allí por entre los arbustos. George sonrió. No todos los días podía llegar a ver uno merodeando tan cerca. Los ciervos preferían corretear en las montañas, lejos de los peligrosos depredadores, especialmente fuera del territorio de los cambiaformas. Don G se apresuró hacia un imponente roble, y con las ramas torcidas y raíces que brotaban de la tierra, su rostro repleto de musgo. Se lanzó una mirada retozona a Hyuk-jae antes de comenzar a trepar, sosteniéndose firmemente con sus garras. De un ágil movimiento, llegó a la quinta rama más alta, sentándose con las piernas extendidas y la espalda encargada en el tronco.
Ven, descansemos un momento aquí arriba. Hyunjae lo meditó antes de hacerlo. No solía trepar mucho, pero admitía que la vista desde lo alto era todavía mejor. Se colocó en una rama por encima de Donghae, sus piernas balanceándose muy cerca de su rostro, al igual que su cola. El menor rió disimuladamente y tiró de ella, provocando que Hyunjae enterrara sus garras en el roble y sintiera que iba a caerse de espaldas. Si vuelves a hacer eso, voy a matarte. Donghae ignoró su amenaza y tiró esta vez de uno de sus pies, zafándole en el proceso la deportiva que se le escapó de las manos. ¡Idiota! El zorro rojo desternillaba el punto en que las lágrimas escurrían por sus mejillas y el estómago comenzó a dolerle. Hyunjae se inclinó para buscar su zapato, miró colérico al detestable muchacho y este detuvo su risa de golpe. Y yo, balbuceó mirándolo desde abajo con arrepentimiento y su labio inferior sobresaliendo. Hyunjae inmediatamente se sintió desarmado. Aunque quería golpearlo, simplemente no podía hacerlo. Un segundo, murmuró, fijándose bien en sus orbes. Había un apenas perceptible destello de diversión. ¿Estaba jugando con él? Eres un maldito chantajista. La risa del zorro volvió a explotar y Hyunjae se sintió como un tonto. Debía haberlo previsto. Los ojos rojos no eran adorables y torpes como les gustaba hacer creer. Era simplemente su manera de conseguir lo que querían y de zafarse de los problemas. Lee Dong-hye era un experto en ese arte. Te lo devolveré cuando bajemos, es solo que ha sido demasiado gracioso. Hyunjae abrió la boca listo para gruñir sus protestas, pero al hacerlo, un dolor punzante recorrió sus encías. Mierda, murmuró. ¿Qué ocurre? El mayor señaló su boca y acarició su mejilla. Oh, supongo que se han ido los efectos de la infusión. No te preocupes, aún tengo más. Hyunjae aceptó esta vez con rapidez el frasco y tomó el resto del contenido sin vacilar. Sintió que poco a poco el dolor disminuía, relajándolo. Ya estaba oscureciendo, pero ninguno de los dos tenía la necesidad de volver. Después de todo, los zorros son animales nocturnos y esperar al ver la luna brillando en el firmamento desde aquella altura era un espectáculo que ansiaban silenciosamente. Más pronto de lo que imaginaron, ya estaban sumergidos en la oscuridad, siendo el astro menguando y los puntos blancos brillantes los únicos faros del bosque. Mentiría si dijera que pasaba el tiempo admirando las estrellas. Doge no prestaba atención a ellas como lo hacía en ese momento. Sin embargo, sus ojos se desviaron hacia Hyunchae y desde su posición pudo apreciar solo una parte de su expresión embelesada en el alucinante reflejo del cielo en sus orbes ámbar. Cada día estaba más curioso, cada día le parecía estar explorando un mundo nuevo. No se cansaba de las conversaciones y los silencios que había con Chukche. Era como encerrarse en una mente del mayor y tener la oportunidad de ver el entorno desde sus ojos. Sí, él quería seguir conociendo al zorro ártico de mármol. Aún no tenía una respuesta clara para el por qué, pero tampoco le importaba. Jung-soo y Jung-woo eran los amigos más cercanos de Hyuk-jae, quizás las únicas personas a las que mostraba una parte de sí mismo que el resto de zorros de la comunidad ignoraba. Dong-hye se sentía un poco halagado al estar formando parte de aquel grupo exclusivo. Significaba que Hyuk-jae poco a poco confiaba en él. Un logro difícil de alcanzar, según parecía, con el recelo que guardaba Hyuk-jae hacia ellos. Pero ahora que Dong-hye había convivido con las personas cercanas al mayor, él quería presentarle a las suyas. Sentados en un amplio jardín, bajo la sombra de un tejado, tres chicos observaban en silencio. Hyuk-jae absolutamente incómodo y Dong-hye excesivamente alegre. Aquellos eran zorros rojos, por supuesto, y como había previsto, les recibieron con sonrisas cáusticas que le hicieron hervir la sangre. Hyuk-jae habría dado la vuelta y regresado a la paz de su territorio, pero dio su palabra de intentar soportar a esos petulantes por 60 minutos.
Iban 10 y estaba a poco de arrancarles la cabeza si continuaban escudriñándolo insolentemente. Así que Hyuk-jae es un tipo de perro, afirmó uno de ellos sin ocultar su risa al menos por un poco de respeto. Hyuk-jae comenzaba la cuenta descendiente para relajar sus impulsos. He creído la primera vez que se trataba de una mofeta, exclamó Don G, siguiendo la broma inofensiva. ¿Y qué es en realidad? Bufó el tercero con el ceño fruncido en su dirección. Un zorro ártico de mármol. Los tres rompieron en carcajadas, mientras la mandíbula de Hirche se desencajaba y sus párpados se entrecerraban. 50 minutos eran demasiado. No podía con ello. Las garras comenzaban a sobresalir de la punta de sus dedos y las orejas se iban hacia los lados. Lo lamento, es solo que no es muy común, así que tú y Don G son cercanos ahora. Lo somos, afirmó el segundo, ignorando el tenso ambiente a su alrededor. ¿Y no es un poco incómodo? Es decir, no parecen tener mucho en común, especialmente porque Don G es uno de nosotros y es un poco más. Tú comprendes. Por supuesto que había comprendido. No faltaba menos. Gruñó a lo bajo y comenzó a arrancar el pasto bajo sus manos, imaginando que eran sus entrañas. También pienso que es un cuadro diferente. El contraste es bastante visible. ¿Contraste? Sí, asintió el sujeto, sonriendo con dulzura a Don G. Tú eres un chico que brilla por sí solo. No hay ni un solo pelo en ti que no sea del mismo rojo intenso que el resto. Don realzó su barbilla, notoriamente halagado, y a la pesca de más cumplidos. Insoportable, pensó Hirche, aunque secretamente estaba de acuerdo con él. Envidiable, ¿cierto, Lee? La pregunta había sido hecha con la misma intención de encresparlo, y lo hizo. La conversación fluyó entre cuatro miembros del círculo, jactándose continuamente de sus pericias. Cada comentario más mordaz que el anterior y siempre dirigidos al zorro blanco. Donge, sin embargo, seguía sin percibir lo insufrible que estaba haciendo para él continuar. 40 minutos después se levantó rápidamente y comenzó a alejarse del grupo en silencio, que estaba costándole 1000 insultos atorados en la garganta. Sus manos ocultas en sus bolsillos mientras caminaba fuera del jardín de la casa de Donge, escuchando su llamado con matiz desconcertado y los murmullos de los demás sintiéndose victoriosos al apartarlo. Donge le alcanzó minutos después, sus brazos cruzados sobre el amplio pecho y una ceja enarcada. No estaba en verdad molesto. ¿Qué ha sido eso tan repentinamente? No me ha gustado estar allí con ellos. Suspiró evadiendo su mirada brillante. ¿Qué ha estado mal? Parecía divertido. Quizás para ti. La mirada curiosa y divertida de Dante cambia drásticamente antes de volver a hablar. ¿Dices que no te agrada? ¿Por qué? Zorros rojos. Bufó, como si aquello fuera lo más claro del mundo. Ya sabes cómo son. Son siempre igual de difíciles. ¿Disculpa? Te disculpo, aunque no es tu culpa que sea así su naturaleza. Entiendo que no pueden evitar vanagloriarse y jugar sucio. Pilcher rió amargamente, pero al percatarse de los dardos que le lanzaban los orbes del chico, paró de inmediato. Danger se había puesto de 1000 colores, arrugó la nariz un poco mostrando los dientes frontales. No es nuestro problema que los zorros como tú no puedan soportar que seamos mejores. ¿Mejores? ¿Mejores? No debiste haberlo dicho, Little Kai. La ira que había estado conteniendo para no hacer un alboroto se fue con las hojas secas en el viento. Iba a acercarse a atacarlo como lo hizo la primera vez que se vieron, pero una vez se encontraba a centímetros de él, detuvo sus impulsos, prefiriendo vociferar frustrado. Que te jodan, maldito presuntuoso y charlatán. Dio la vuelta con los ojos tensos y corrió en dirección a su hogar. Esa misma noche, Danje tocó a la puerta. La señora le sonrió vacilante. Claramente no esperaba tener visitas a esa hora,
y mucho menos de un jovencito que hace 2 años había llevado a su hijo herido por una mordida suya. Las mejillas de Don G se calentaron y aclaró su garganta, sintiéndose nervioso al ser reconocido. ¿Puedo ver a su hijo? No sé si Eun-hye esté arriba, pero ¿Eun-hye? La mujer abrió ampliamente sus ojos, dándose cuenta de lo que había dicho. Asintió al final, mordiéndose los labios, como hacía su hijo, cuando estaba igualmente incómodo. No la he visto desde la tarde. Es posible que esté en el bosque o en la parte de atrás. ¿Quieres fijarte tú mismo? Danje se despidió de ella, andando con las manos todavía en su espalda, hacia el jardín trasero. Hyosje estaba ahí, recostado en una manta extendida en el suelo, con los brazos cruzados bajo la cabeza. Se acercó lentamente, silencioso, se colocó a 1 metro de él y se balanceó en sus talones. Hyuk, el aludido le miró de reojo, pero casi inmediatamente volvió a centrarse en el cielo. Te traje algo. Volvió a intentarlo, mostrándole la ardilla que había estado ocultando todo ese tiempo. ¿Qué es eso? Tu favorita. Es gris y está fresca. ¿Fresca? Ha sido jodidamente difícil cazarla a esta hora. Eres un cazador nocturno y ha sido difícil para ti. Las ardillas no me rodean de noche, Hugh. Deja de actuar como un idiota. La voz del mayor se torció en una mueca de disgusto. No he sido yo quien ha actuado como un idiota hoy. Creo que merezco serlo un poco. Downing jugueteó con sus dedos y miró en todas direcciones en busca de una salida, pero la única puerta que se abría para él era la de disculparse. Yo, demonios, yo creo que lo lamento. La palabra salió apenas audible de su boca. Fue más como un gruñido. Churchill se irguió para enfrentarlo. Supongo que eso está bien por ahora. ¿Significa que estamos bien? Siempre y cuando el único zorro rojo con el que tenga que lidiar seas tú. Danje sintió, extendiéndole su obsequio. Estaba sorprendido de sí mismo. Había dicho que lo sentía y no podía creerlo. La razón por la que fue a buscarlo era que se había detenido a pensar en cómo se sentía Hyunche. Luego de que su enfado se esfumó, caviló seriamente la actitud reacia del zorro blanco, concluyendo que, aunque no entendía por qué, era difícil para él confiar en otros que no eran de su familia o sus amigos. Tal vez se había adelantado.